Mateo López tenía solo 8 años cuando su abuelo Roberto falleció tras una breve enfermedad. Desde que tenía memoria, abuelo y nieto habían sido inseparables. Roberto, un artista aficionado con talento natural, había descubierto la pasión de su nieto por el dibujo cuando apenas tenía 4 años. Desde entonces, convertían cada tarde de domingo en una aventura artística, sentados en diferentes rincones de la plaza del pueblo, capturando en sus cuadernos los rostros de transeúntes, el vuelo de las palomas o los árboles centenarios que daban sombra a los bancos. «Dibujar es como hacer magia, Mateo», le decía Roberto mientras trazaba líneas precisas en el papel. «Capturamos momentos que nunca volverán, pero que vivirán para siempre en nuestros dibujos». La muerte del abuelo llegó como un vendaval que arrasó con la alegría del pequeño. El día del funeral, Mateo permaneció inmóvil junto al ataúd, sus ojos fijos en el rostro sereno de su mentor. Cuando su madre Elena intentó llevarlo a casa, el niño se aferró a su cuaderno de dibujo, el último regalo de Roberto. Desde ese día, Mateo dejó de hablar. Ni una palabra, ni un susurro, como si su voz hubiera acompañado a su abuelo en el viaje sin retorno. Sus padres, Elena y Carlos, consultaron con pediatras, psicólogos y terapeutas. Todos coincidían. Era su forma de procesar el duelo, de protegerse del dolor insoportable. «Dale tiempo», recomendaban. «Los niños tienen sus propios mecanismos para sanar». Pero el tiempo pasaba y Mateo seguía encerrado en su silencio. Dejó de dibujar, guardó sus lápices y cuadernos en una caja bajo la cama. La plaza que tanto amaba quedó olvidada. Sus ojos, antes chispeantes de curiosidad, ahora parecían ventanas a un alma demasiado joven para cargar con tanta tristeza. Elena y Carlos observaban impotentes cómo su hijo se desvanecía en un mundo interior al que no podían acceder, como si parte de él también hubiera partido con Roberto. 3 meses después del fallecimiento, en una noche de tormenta, Elena se despertó sobresaltada. Un presentimiento la llevó hasta la habitación de Mateo. La puerta estaba entreabierta y un haz de luz se filtraba por la rendija. Al empujarla suavemente, encontró a su hijo sentado en el suelo, rodeado de lápices desparramados, dibujando frenéticamente a la luz de su lámpara de noche. «¿Mateo?», susurró, temiendo romper el hechizo. El niño no respondió, absorto en su creación. Sus pequeñas manos se movían con precisión asombrosa sobre el papel, como guiadas por una fuerza invisible. Elena se acercó y contuvo la respiración al ver el dibujo. Era un retrato perfecto de Roberto, con detalles que solo un artista experimentado podría capturar. Las arrugas alrededor de los ojos, la sonrisa ladeada, incluso la pequeña cicatriz en la ceja izquierda. Pero lo más extraño no era la calidad del dibujo, sino el escenario. Roberto aparecía sentado en un banco específico de la plaza, bajo un viejo roble, un lugar donde Elena nunca los había visto dibujar juntos. El banco estaba apartado del camino principal, casi oculto entre arbustos floridos. «¿Por qué lo dibujaste ahí, cariño?», preguntó Elena arrodillándose junto a su hijo. Para su sorpresa, Mateo levantó la mirada. Sus ojos brillaban con una luz renovada. «Porque ahí está ahora, mamá. Me está esperando», respondió con voz clara, rompiendo meses de silencio. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía si alegrarse por escuchar nuevamente la voz de su hijo o preocuparse por el significado de sus palabras. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Mateo sorprendió a sus padres al hablar con naturalidad, como si nunca hubiera estado en silencio. Sin embargo, solo tenía un tema de conversación. Necesitaba ir a la plaza, específicamente al banco de su dibujo. Carlos, escéptico por naturaleza, pensaba que era parte del proceso de duelo,
una fantasía infantil para procesar la pérdida. Quizás deberíamos llevarlo, sugirió Elena. El psicólogo dijo que debíamos apoyar su proceso, sea cual sea. Esa tarde, la familia López se dirigió a la plaza central. Apenas cruzaron la entrada principal, Mateo soltó la mano de su madre y corrió decidido, sorteando a los paseantes, dirigiéndose hacia la zona menos transitada del parque. Elena y Carlos lo siguieron, intercambiando miradas de preocupación. El niño se detuvo frente al banco exacto de su dibujo. Estaba vacío, pero Mateo sonrió como si viera a alguien allí. Se sentó en un extremo, dejando espacio a su lado, y comenzó a hablar animadamente, gesticulando con sus manos pequeñas, señalando ocasionalmente los árboles o el cielo. ¿Con quién habla?, murmuró Carlos, manteniendo distancia para no interrumpir. Elena observaba la escena con el corazón encogido. Su hijo reía por primera vez en meses, pero conversaba con el aire. Desde donde estaban, podían escuchar fragmentos. Sí, abuelo, lo intenté. No sabía cómo decirles. ¿De verdad puedes enseñarme desde aquí? Los padres permanecieron a prudente distancia, divididos entre la alegría de ver a Mateo animado nuevamente y la inquietud por lo que estaba sucediendo. El niño pasó casi una hora en aparente conversación, asintiendo ocasionalmente, como recibiendo instrucciones importantes. Sea lo que sea, susurró Elena tomando la mano de su esposo, está trayendo a nuestro hijo de vuelta. Mientras observaban a Mateo, una anciana de cabello plateado y bastón de madera tallada se acercó lentamente a Elena y Carlos. Vestía un abrigo azul descolorido y llevaba un pequeño bolso de cuero gastado. Sus ojos, de un gris luminoso, se posaron en el niño antes de dirigirse a los padres. ¿Es su hijo?, preguntó con voz suave, señalando a Mateo con un gesto de su mano arrugada. Sí, respondió Elena, intrigada por el interés de la mujer. Es extraordinario, dijo la anciana con una sonrisa nostálgica. Hace más de 50 años que vengo a esta plaza cada tarde y solo he visto a una persona sentarse en ese banco específico. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿A quién vio usted?, preguntó, aunque temía la respuesta. Un anciano de ojos amables, continuó la mujer. Venía cada tarde con un cuaderno de dibujo, se sentaba exactamente donde está su hijo ahora y dibujaba durante horas. A veces me saludaba al pasar. Dejó de venir hace unos meses. Elena y Carlos intercambiaron miradas de asombro. ¿Podría describirlo?, pidió Elena con voz temblorosa. La descripción que siguió coincidía perfectamente con Roberto. El sombrero de fieltro que siempre llevaba, la bufanda roja tejida por Elena, incluso la manera peculiar en que sostenía el lápiz entre los dedos. Lo curioso, continuó la anciana, ajena a la conmoción que provocaban sus palabras, es que siempre decía algo extraño sobre ese banco. Decía que tenía algo especial, que desde ahí podía ver ambos mundos a la vez. Nunca entendí a qué se refería, hasta ahora viendo a su hijo. La mujer se despidió con una inclinación de cabeza y continuó su camino, dejando a los padres de Mateo sumidos en un silencio sobrecogedor. Mateo regresó corriendo hacia sus padres, con una sonrisa radiante que no habían visto desde la muerte de Roberto. Sus mejillas estaban sonrojadas y sus ojos brillaban con entusiasmo renovado. «¡Mamá, papá! El abuelo dice que debo seguir dibujando», exclamó, saltando de emoción. «Dice que él me guiará desde donde está, que tiene mucho que enseñarme todavía». Elena se arrodilló para quedar a la altura de su hijo. Con delicadeza, tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «Mateo, cariño, ¿realmente puedes ver al abuelo?», preguntó con voz suave, tratando de no mostrar su inquietud. El niño asintió con naturalidad. «No como te veo a ti, mamá, es diferente. A veces es como una luz, otras veces lo veo claramente».
pero siempre está en ese banco. Dice que es un lugar especial, donde el velo entre mundos es más delgado. Carlos, siempre pragmático, intervino. Hijo, sabes que el abuelo ya no está con nosotros, ¿verdad? Su cuerpo no, papá, respondió Mateo con una sabiduría impropia de sus 8 años. Pero él sigue aquí. Me ha explicado que algunos lugares son como puertas, y ese banco es una de ellas. Me ha pedido que traiga mis cuadernos mañana. Dice que hay personas que necesitan mi ayuda. De regreso a casa, Mateo habló sin parar sobre las instrucciones de Roberto. Debía practicar nuevas técnicas de sombreado, aprender a captar la esencia de las personas, no solo su apariencia. El abuelo dice que los ojos son ventanas, explicaba entusiasmado, y que debo aprender a ver a través de ellas. Esa noche, mientras Mateo dormía, Elena encontró su cuaderno abierto sobre el escritorio. Había comenzado un nuevo dibujo, el contorno de un rostro desconocido, con ojos tristes y una cicatriz en forma de media luna en la mejilla. Durante las semanas siguientes, Mateo desarrolló una rutina inquebrantable. Cada tarde, después de la escuela, insistía en ir a la plaza. Se sentaba en el banco especial, como lo llamaba, y dibujaba bajo la aparente guía de su abuelo. Sus padres, aunque todavía escépticos, no podían negar la transformación positiva en su hijo. Había recuperado el apetito, dormía sin pesadillas y su rendimiento escolar mejoraba día a día. Lo más desconcertante eran los dibujos. Mateo llenaba cuaderno tras cuaderno con retratos de personas que nadie en la familia conocía. Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos dibujados con un detalle asombroso. Bajo cada retrato escribía un nombre y, a veces, una breve frase o una dirección. ¿Quiénes son estas personas, Mateo?, preguntó Elena una noche, hojeando el cuaderno más reciente. No lo sé, mamá, respondió el niño sin levantar la vista de un nuevo dibujo que estaba comenzando. El abuelo me muestra sus rostros y me dice sus nombres. Dice que son personas que necesitan ayuda para encontrar su camino o para que alguien los encuentre a ellos. Elena, intrigada y ligeramente preocupada, decidió investigar. Tomó una fotografía del retrato más detallado. Un joven de unos 20 años, con cabello rizado y una cicatriz distintiva en la barbilla. Debajo, Mateo había escrito Miguel Sánchez y una dirección en la ciudad vecina. Sin decirle a Carlos, publicó la imagen en sus redes sociales con un mensaje ambiguo. ¿Alguien conoce a esta persona? Mi hijo lo dibujó y me gustaría saber quién es. La publicación se compartió más rápido de lo que Elena había anticipado. Antes del anochecer, tenía cientos de comentarios y mensajes privados, entre ellos, uno que le heló la sangre. Una mujer llamada Lucía Sánchez afirmaba que el dibujo era idéntico a su hijo desaparecido hacía 5 años. La mañana siguiente, Elena recibió una llamada de Lucía Sánchez. La mujer hablaba entre sollozos, explicando que su hijo Miguel había desaparecido durante un viaje de estudios. Las autoridades habían buscado durante meses sin éxito y eventualmente el caso se archivó, clasificado como posible fuga voluntaria. ¿Cómo conoce su hijo a Miguel? ¿Cómo pudo dibujarlo con tanta precisión?, preguntaba Lucía, su voz oscilando entre esperanza y desconfianza. Elena decidió ser honesta, aun a riesgo de parecer demente. Le contó sobre Roberto, el banco en la plaza y los extraños dibujos de Mateo. Para su sorpresa, Lucía no cuestionó la historia. Mi madre siempre decía que los niños pueden ver lo que los adultos hemos olvidado cómo ver, respondió simplemente. ¿Qué dirección escribió su hijo bajo el dibujo? La dirección correspondía a un pequeño hostal en las afueras de Valladolid, a unos 200 kilómetros de distancia. Lucía decidió ir inmediatamente, acompañada por su hermano. Elena prometió mantener el contacto. 2 días después, a medianoche, el teléfono de Elena sonó. Era Lucía,
su voz entrecortada por la emoción. Habían encontrado a Miguel trabajando como jardinero en el hostal, bajo otro nombre. Un accidente años atrás le había causado amnesia parcial. Recordaba su nombre de pila, pero no su apellido ni su pasado. La cicatriz en su barbilla, idéntica a la del dibujo de Mateo, había sido clave para identificarlo. «Es un milagro», sollozaba Lucía. «Los médicos dicen que con terapia y tiempo podría recuperar gran parte de su memoria. Nunca podré agradecerles lo suficiente a ti y a tu hijo». Cuando Elena le contó a Mateo sobre Miguel, el niño sonrió con naturalidad. El abuelo dijo que funcionaría. «Hay más personas esperando, mamá. Muchas más». La noticia sobre el caso de Miguel Sánchez se extendió rápidamente por el pueblo y luego por la región. Un periódico local publicó un artículo titulado «El niño dibujante que encontró al desaparecido», incluyendo una fotografía de Mateo junto al banco de la plaza. Elena y Carlos intentaron proteger a su hijo del repentino interés mediático, pero Mateo parecía imperturbable. «El abuelo dice que esto es solo el principio», comentó durante el desayuno, mordisqueando una tostada. «Hay muchas historias sin terminar, muchas personas perdidas». En las semanas siguientes, Mateo continuó dibujando rostros desconocidos. Con cada nuevo retrato, Elena sentía una mezcla de asombro y temor. ¿Hasta dónde llegaría este don? ¿Qué precio tendría para su pequeño? El segundo caso resuelto fue el de una anciana con Alzheimer que había desaparecido de su residencia. El dibujo de Mateo la mostraba sentada en un parque específico, a 30 kilómetros de distancia. La encontraron allí, desorientada pero ilesa. Luego vino el caso de los hermanos separados por un servicio de adopción internacional, reunidos después de 40 años gracias a los detalles precisos en los dibujos de Mateo. La fama del niño creció, atrayendo a personas desesperadas de todas partes. Algunos traían fotografías de seres queridos desaparecidos, esperando que Mateo pudiera dibujar su paradero. Otros simplemente querían presenciar el milagro del niño que hablaba con su abuelo fallecido. Carlos, preocupado por la presión sobre su hijo, sugirió mudarse temporalmente. «Esto es demasiado para un niño, Elena. Necesita una infancia normal». Pero Mateo se negó rotundamente. «No puedo irme, papá. El abuelo solo puede contactarme a través de ese banco. Hay personas que nos necesitan». La comunidad, conmovida por la determinación del pequeño, se organizó para protegerlo. Establecieron un sistema de citas para quienes buscaban ayuda y crearon un espacio tranquilo alrededor del famoso banco. 6 meses después del primer dibujo de Roberto en el banco, la vida de la familia López había cambiado por completo. Los cuadernos de Mateo habían ayudado a resolver docenas de casos, desde desapariciones recientes hasta misterios familiares con décadas de antigüedad. El don del niño, inexplicable para la ciencia pero innegable en sus resultados, había traído esperanza a muchas vidas rotas. Una tarde particularmente fría de otoño, mientras las hojas doradas caían sobre la plaza, Elena encontró a su hijo sentado solo en el banco. No estaba dibujando, simplemente contemplaba el atardecer con expresión serena. «¿Está el abuelo contigo?», preguntó sentándose a su lado. Mateo asintió. «Siempre está aquí, mamá. Dice que hoy es un día especial». «¿Por qué, cariño?» «Porque hoy hace exactamente 1 año que cruzó al otro lado», respondió el niño. «Dice que es más fácil comunicarse en los aniversarios cuando el velo es más delgado». Elena sintió un nudo en la garganta. Efectivamente, al día siguiente se cumplía 1 año del fallecimiento de Roberto. «¿Cómo lo haces, Mateo? ¿Cómo puedes ver lo que nadie más ve?», preguntó finalmente. El niño giró hacia ella, sus ojos reflejando una sabiduría antigua. «No soy yo, mamá. Es el abuelo quien me muestra.
Dice que algunos lugares conectan mundos como puentes invisibles. Este banco es uno de esos puentes y dice que el amor verdadero nunca se va, solo cambia de forma. Mateo tomó la mano de su madre y la colocó sobre el banco, en el espacio aparentemente vacío entre ellos. Por un instante fugaz, Elena sintió un calor familiar, como si otra mano, más grande y áspera, cubriera la suya. El abuelo dice que siempre ha estado con nosotros, continuó Mateo. En los dibujos, en los recuerdos, en el viento que mueve las hojas. Dice que la muerte no es un final, sino una transformación. Y que algunos, como yo, podemos ver a través del velo porque nuestros corazones aún no han olvidado cómo mirar con los ojos del alma. Un año después, la plaza del pueblo había cambiado. El antes olvidado banco bajo el roble ahora estaba rodeado de flores frescas, pequeños dibujos y notas de agradecimiento. La gente lo llamaba el Banco de los Dos Mundos, o más simplemente, el Banco del Abuelo. Mateo, ahora de 10 años, seguía acudiendo regularmente, aunque ya no todos los días. Sus dibujos habían ayudado a resolver más de 50 casos, reuniendo familias, cerrando heridas antiguas y trayendo respuestas a preguntas dolorosas. Historiadores locales documentaban cada caso, creando un archivo que algunos consideraban prueba de lo sobrenatural y otros simplemente llamaban el milagro de Mateo. Elena y Carlos habían aprendido a aceptar el don de su hijo, comprendiendo que era tanto una responsabilidad como un regalo. Establecieron límites para proteger su infancia. Escuela por las mañanas, amigos y juegos por las tardes y solo 2 días a la semana dedicados a los dibujos especiales. La fama de Mateo había atraído la atención de científicos, escépticos y creyentes por igual. Algunos intentaron explicar su habilidad como una forma extraordinaria de intuición o percepción extrasensorial. Otros simplemente aceptaban la explicación del propio niño. Su abuelo le mostraba el camino desde el otro lado. En el 10º aniversario de la muerte de Roberto, la comunidad organizó una pequeña ceremonia en la plaza. Instalaron una placa discreta en el banco, donde el amor construye puentes entre mundos. Mateo, ahora un adolescente tranquilo con el mismo talento artístico de su abuelo, pasó la tarde dibujando retratos de los asistentes. No eran dibujos especiales, simplemente hermosas capturas del momento presente, preservando sonrisas y miradas para la posteridad. Al atardecer, cuando la plaza comenzaba a vaciarse, Mateo se sentó solo en el banco. Sacó de su bolsillo un dibujo amarillento, el primer retrato de Roberto en ese mismo lugar. «Gracias, abuelo», susurró al viento, «por enseñarme que los finales son solo nuevos comienzos y que el amor verdadero siempre encuentra un camino, incluso entre mundos». Una suave brisa movió las hojas del roble, como una caricia invisible sobre el rostro del joven artista que había aprendido a ver lo que otros no podían, y a través de su don había recordado a todos que algunas conexiones son demasiado poderosas para ser interrumpidas, incluso por la muerte.